Yanomami, pueblo aborigen más antiguo y misterioso del continente americano. Compuesto por muchos subgrupos dispersos en una gran extensión de por lo menos 45.000 kilómetros de selva en el Amazonas y unos 97.000 kilómetros cuadrados en la actual Brasil. Su lugar originario son las fuentes de extensos manantiales que nacen en el gran río Orinoco, a lo largo del cual se asientan diversos pueblos indígenas. Conformado por más de 35.000 personas, este pueblo ha vivido en el Amazonas por lo menos desde hace unos 20.000 años, manteniendo sus tradiciones milenarias. Los Yanomami constituyen una cultura suramericana muy antigua, una de las primeras oleadas de poblamiento por los llamados amerindios, con una presencia de posiblemente más de 30.000 años, que afortunadamente han sobrevivido todos los avatares y hasta el día de hoy nos dan el ejemplo de una cultura alternativa que tiene mucho que enseñarnos. Bueno, son uno de los pueblos indígenas de Venezuela, de los más importantes, diría. No tanto a cuanto número, porque los más numerosos serían obviamente los Wayuu y otros más. Los Pemones en Venezuela no corresponde a la etnia mayoritaria, digamos, porque solamente a nivel de Venezuela son unos 15.000 nomás. Yanomami quiere decir realmente ser humano. En realidad han tratado de decir que son seres humanos de la selva, propiamente, ¿no? Pero en realidad la palabra Yannam o Yanomam, quiere decir ser humano en líneas generales, pero ser humano que lo identificamos como de selva profunda, digamos. Yanomami es ser humano de selva profunda. Ñepa, ¿qué quiere decir? Ser indígena. No ser humano, ser indígena, porque siempre hay opuesto al ser humano indígena el ser humano no indígena. Yanomami quiere decir ser humano y ese es prácticamente una constante, no solamente en América, sino en muchas partes del mundo. El nombre de una población determinada, de una comunidad, de una etnia, se confunde con el nombre que se le da al ser humano. Por ejemplo, sin ir tan lejos, el Pemón, Wayuu también son palabras que significan en el fondo ser humano. Pero claro, los Yanomami no se puede considerar solamente un pueblo indígena de Venezuela. Los Yanomami es un pueblo, digamos, latinoamericano que comparte una frontera importante con Brasil y por lo tanto deberíamos hablar del pueblo Yanomami en su totalidad, porque anteriormente se pensaba que el grupo Yanomami era el mayoritario dentro de la población Yanomami. Obviamente, hoy en día ha cambiado. Yo oí en julio pasado una cifra de los investigadores de Brasil y dijeron que había más de 20.000 Yanomami del lado brasilero. Ahora la cifra de Venezuela la tenemos que reevaluar porque sabemos muy bien que hay un conjunto de comunidades Yanomami que no han sido censadas. Y habría alrededor de 12.000 Yanomami, 3.000 y algo Sanema, y un grupito muy pequeño que llaman Yannam o Nunnam, que de hecho en el último censo se declararon Shiriana, que es el otro nombre, porque para cada grupo habrá a veces varios nombres posibles. La investigadora que presentó los Yanomami uniendo Venezuela y Brasil habló de 40.000. Me parece quizá un poco exagerado, pero podríamos alcanzar los 35.000, lo que corresponde a una población importante. Los Yanomami llevan muchísimo tiempo en o cerca de su hábitat actual, en la Amazonía, pueden ser más de 30.000 años. Y ellos vienen del sur. Normalmente casi todas las poblaciones indígenas nuestras vienen del sur, porque ellas bajaron desde el estrecho de Bering, digamos, hasta llegar a la Antártida, lo que hoy llamamos Antártida, y luego subieron. Se piensa que los Yanomami vienen más bien del sur, es decir, del Roraima, o sea, hubo una migración de sur a norte, y de hecho se manifiesta muy bien, diría, con respecto a las variaciones culturales, con el conocimiento de la naturaleza. Ellos llegaron relativamente tardío
al territorio venezolano si lo comparamos con precisamente los Yecuana que están al lado, o los Piaroa, o otros de los pueblos arawak que están en el territorio del estado Amazonas. Entonces los pueblos indígenas Yanomami son un eslabón perdido, digamos, entre comillas, hablando de aspectos antropológicos, entre la evolución de los seres humanos de este continente. Se sabe que vinieron de otras partes, más todavía no se sabe exactamente su ubicación lingüística, porque por eso se llaman pueblos independientes. Hay variadas subetnias, están los Yanomami centrales, los Yanomam, los Yanam, y los más diferenciados son los Sanemá, que hablan una variante que es difícilmente comprensible con el resto de Yanomami. Tradicionalmente se dice que hay 4. Yanomam, que es la gran parte de los que están en Venezuela. Yanomam, que es la más parecida a la Yanomami del lado brasilero. Sanma, que existe en Venezuela y en Brasil. Y Yanam o Nunam, que es el grupito más pequeño. Hay diferencias de tipo fonológico, de tipo gramatical, en el vocabulario, pero sobre todo lo que más confunde a los hablantes son las diferencias de tipo fonológico. Desde el punto de vista geográfico, los Yanomami ocupan una gran extensión territorial. Si hablo del conjunto brasilo-venezolano, nacional brasilero, es casi 200.000 kilómetros cuadrados. Yanomami están donde nace el Orinoco, en todas esas regiones, Parima A, Parima B, Alto Orinoco, Alto Ocamo, Medio Orinoco, están también en lo que hoy es Estado Bolívar, porque hay también el subgrupo de los Yanomami que son los Sanema, que viven en el Alto Caura, también están en Brasil. E inclusive dice que hay Yanomamis hacia la zona del Esequibo, territorio en reclamación. Y hay Yanomamis también hacia el Río Negro. Su hábitat llega hasta el contacto con los Yecuana, el cual pues, culturalmente es muy importante y que ha influido de una manera decisiva, determinante en la etnohistoria de ambos pueblos. Y del lado brasilero, su territorio ha sido reconocido oficialmente, sí que tiene una demarcación de tierra Yanomami, ya existe. En el caso venezolano diría que el territorio venezolano casualmente casi coincide con el famoso parque de biosfera. A pesar de no tener todavía la demarcación exacta, yo diría que por esa coincidencia con ese parque nacional inmenso, no han sido demasiado dañados, digamos. Los Yanomami son internacionales. Están ahí en lo que hoy son esos dos países que nacieron en un momento determinado con las independencias. Pero los Yanomami son antiguos. Si estamos hablando de 30.000 años de existencia en el área, los Yanomami no son ni venezolanos ni son brasileños. Son Yanomami y comparten un territorio como el de Brasil. Por lo tanto, se puede decir que no se puede hablar de nacionalidades de los Yanomami. No se puede. De ningún indígena. Yo creo que los indígenas no tendrían esa nacionalidad. Nosotros nacimos hace 200 años como nacionalidad. Los países nacieron hace 200 años, digamos, un poco más. Pero en realidad no tiene nada que ver con los Yanomami. Son anteriores a la formación de esas nacionalidades. Yo creo que de alguna manera estas zonas tienen que favorecer la presencia de comunidades totalmente hermanadas, pertenecientes incluso a las mismas raíces familisticas, cercanas unas de otras y en relación permanente, para que ellos no sientan el peso de esos límites internacionales como una carga, como algo que ellos no pueden transgredir. Desde el 97, 98 trabajamos con la Constituyente. Estuvimos con los indígenas en la Constituyente para que los indígenas coparticiparan de la Constitución. Y eso fue importante, totalmente importante, de que los indígenas pasaran a formar parte de una Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde el capítulo 8 de la Constitución les da los derechos sobre la territorialidad, pero no solamente sobre la territorialidad, sobre la cultura, sobre los idiomas, sobre sus religiones, sobre sus sitios de culto, y etcétera, etcétera. Todos los beneficios que puedan tener como nación. Las tierras indígenas cuentan con muchos bienes de carácter
bueno, tanto vegetal como mineral. Se piensa mucho en la utilización de esos recursos, pero que al mismo tiempo significaría un serio dilema para la permanencia de esos pueblos indígenas, también en algunos casos afrodescendientes, en algunos casos campesinos tradicionales. Entonces, ¿cuál es el remedio frente a eso? Bueno, yo creo que tendríamos que sentarnos, los indígenas, los que hemos trabajado estos temas, los ambientalistas, los políticos, y crear, pues, digamos, una solución. El Orinoco tiene muchísimo que ver con la historia, incluso la geohistoria de este pueblo. Podríamos decir que mitológicamente las fuentes del Orinoco y el pueblo Yanomami se confunden. En su origen, podríamos decir, con un poco de metáfora, que el río Orinoco comienza como un río Yanomami. Ellos son gente de ríos pequeños. En realidad los Yanomami no son de río grande. Ellos están asentados en el territorio donde nace el río Orinoco, en una confluencia de ojos de agua de la selva amazónica, en lo que hoy llamamos el Cerro Delgado Chalbó. No son pueblos de gran río. De hecho, el nombre, ellos no tienen un nombre para el río Orinoco, cuando otros pueblos lo tienen, los caribes lo tienen. Bueno, hay muchos pueblos indígenas que tienen dentro de su léxico un nombre específico para Orinoco. Ellos no lo tienen. Él es Pata U es río, Pata grande. Pero digamos que ellos no son indios del Orinoco, son pueblos que vienen de las cabeceras, obviamente pertenece absolutamente a la cuenca orinoquense, pero el Orinoco entró bastante tarde en su, digamos, hábitat, ni siquiera en su mitología. Los Yanomami, en principio, serían una población más bien de tierra seca, no tan navegadores como, por ejemplo, los yacuanas, sus vecinos. Los caños del río Orinoco, tal vez, desde el punto de vista de lo comunitario, sean hasta más importantes que el río Grande como tal. Entonces el río significa para ellos todo, porque los Yanomami viven a la orilla de los riachuelos, donde ellos pueden cazar larvas, pescados, pececitos, sardinas, cangrejos, caracoles, etcétera, etcétera, porque ellos son bastante recolectores de todos esos productos que hay en esas zonas acuosas, y muy especialmente en esa selva amazónica de bosque húmedo tropical, donde verdaderamente alrededor de las aguas nacen muchos de sus elementos que son los que les sirven de alimentación. Los Yanomami se podría decir que no son gente de agua, son gente de selva, pero utilizan el río como algo fundamental para su propia vida y significa muchísimo para ellos, por supuesto, ¿no? Los Yanomami son los más igualitarios de todos los seres humanos. Se muere un Yanomami y todo realmente terminó allí, se consumió hasta su cuerpo. No dejan cementerios, no dejan elementos arqueológicos como ollas, no dejan puntas de flecha, etc. Es decir, hay un elemento material que el Yanomami no le interesa. Son pueblos sin huellas. Es la vida sin huellas. Hacen tabla rasa después de la muerte de alguno de sus miembros. No solamente queman el cuerpo, queman todos sus enseres, y cuando son enseres que no se pueden quemar, como todo lo que es de metal, su machete, hasta su escopeta, se bota en el río, se entierra, etc. Hacen tabla rasa. Es decir, los Yanomami viven, y mientras ellos viven, ese es el momento fundamental para desarrollar su cultura, su idioma, sus costumbres, sus afectos, sus cantos, sus chamanes, su música, etcétera, etcétera, mientras ellos viven. Pero una vez que muera el Yanomami, entonces se borra todo. No vuelven a aparecer ningún vestigio porque se diluye en la naturaleza. Esa es la visión poética que yo realmente aludo cuando yo hablo de que los Yanomami no dejan huellas. Yo particularmente creo que la distanciación entre lo tangible y lo intangible hay que relativizarlo, y hay que ver la cultura en la perpetuación de sus elementos. Por ejemplo,
en los cantos, en el idioma, en la ceremonia Yanomami, ahí nos resuenan y se nos hacen visibles milenios y milenios. Entonces yo no me concentro solamente en que haya algo material que sirva de testimonio. Eso puede ser importante, pero hay otras cosas también. Como bien dijo el profesor, las culturas, algunas dejan huellas y otras no, pero yo estoy totalmente de acuerdo que el patrimonio inmaterial, que es la lengua, pues no necesita pirámide ni nada para ser conservado. La misma vida de los Yanomami, la misma existencia permite la transmisión de lo que es su lenguaje y todo lo que abarca su lenguaje, es decir, conocimiento de su cosmovisión, conocimiento de la naturaleza. Es tan verdad que la lengua como tal es un saber en sí. Entonces, claro, hay muchos saberes que se transmiten únicamente a través de la lengua. También hay que remontarnos en la historia del mismo pueblo Yanomami. Durante esos 30.000 años, de un milenio a otro, incluso de un centenio a otro centenio, siempre ha habido cambios. Nunca una cultura determinada permanece totalmente idéntica a sí misma. Este es el destino de la cultura, y la prueba es que, mal que bien, también el idioma Yanomami ha cambiado durante los siglos y milenios. Entonces el cambio como tal es normal. Ahora el ritmo de cambio sí puede ser en muchos casos deleterio para finiquitar, para dar por terminada la existencia de alguna cultura si ese cambio es muy impositivo, muy violento o tiene esas características. Y creo que ahora con la nueva legislación, la Constitución que aprecia no solamente la Constitución, la UNESCO, para la UNESCO, la cultura Yanomami es patrimonio de la humanidad. Entonces espero que con las nuevas políticas que se pueden implementar haya como una mayor seguridad de que los elementos básicos y fundamentales de la cultura Yanomami se mantengan indefinidamente, y también el mismo pueblo Yanomami se sienta como más cómodo y más motivado pues, frente a su propio patrimonio, frente a su propio legado. Las lenguas indígenas son oficiales, la lengua Yanomami es oficial, ya no pueden tener vergüenza étnica, que hay diversidad cultural, que somos pueblo pluriétnico, plurilingüe, multicultural, está en la Constitución y está en las leyes. Y no quiere decir que porque esté en las leyes es que ellos son así. Simple y llanamente nosotros les reconocemos ese derecho que ellos tienen. Siempre corremos con el peligro de que algo se prostituya, se comercialice, se altere, se adultere de una forma indebida, pero nuestra impresión es que primero que eso depende mucho de los factores en contacto, del cuidado que tenga la propia comunidad y en parte también los propios expertos que se ocupan de estas manifestaciones. Hay que tener una conciencia de la diversidad cultural y lingüística para poderlo respetar y valorar. La iglesia en Amazonas pues es un vicariato, tiene una peculiaridad de lo que significa el Estado Amazonas, sobre todo desde la perspectiva de la población indígena. Nosotros tenemos toda una labor diversificada, primero a las comunidades cristianas de Puerto Ayacucho y las diferentes capitales de municipio. Tienen una característica en general muy mezclada con todo lo que significa el sustrato indígena y todo lo que significa el trabajo, diríamos, la mezcla cultural que sin duda ahí se refleja. Por otro lado, tenemos nosotros la atención a las diferentes comunidades indígenas. Es un programa diverso, es una acción, diríamos, que tiene diferentes aspectos muy importantes y muy mezclados. Un primer aspecto es, sin duda, el de la evangelización. Y es una propuesta que se hace, se atiende a las comunidades ya cristianas y hay toda una presentación de la buena noticia de Jesucristo a las diferentes comunidades indígenas. Una respuesta diferente y con mucho respeto. Pero es al mismo tiempo una evangelización muy integral y por lo tanto es una acción que tiene muchos aspectos. Allí la Iglesia ha entendido mucho su trabajo como trabajo de educación. La tarea educativa ha sido muy importante, que se hace junto con el Estado, con las diferentes características, pero que sin duda es un lugar donde se trabaja muy fuertemente
para mantener sus culturas, defender sus culturas, de manera de tener herramientas para que la cultura adveniente no se la trague, no la acabe, sino que sepa entrar en diálogo y sepa respetar. Un Yanomami no tiene problema en quedarse solo en la selva a la hora que sea. Y sabe perfectamente cómo manejarse en la selva. No tiene armas, no tiene zapatos, no tiene camisa, no tiene pantalones, simplemente su cuerpo, y sabe defenderse en la selva. Por lo tanto, está simbióticamente adaptado a la selva. Yanomami es selva realmente, y selva es Yanomami. Entonces, en ese sentido, hay algo simbiótico que los une. Bueno, es increíble el conocimiento minucioso que tienen estos pueblos de la selva, la facilidad con que se mueven, también la manera como extraen esos recursos de la selva, estos bienes de los bosques, de su medio, sin sacrificar absolutamente ninguna especie. Ahora sabemos que la selva amazónica no solamente es bien resguardada por los indígenas, sino que los propios pueblos indígenas han sido constructores de esa selva. La biodiversidad y la transformación de la sabana de selva en más de un caso, y está comprobado, hay una literatura sobre eso, pues ha sido obra de los pueblos indígenas. O sea que podemos decir que los Yanomami son constructores de su ambiente, han contribuido enormemente a que ese ambiente exista y tenga pues la vigencia hoy y todas esas manifestaciones de biodiversidad. La lengua Yanomami, para mí, es una lengua muy antigua. Como sabemos, sus orígenes no se conocen. Algunas personas han dicho que es de origen macro-chibcha, que viene de la zona de Colombia, de la selva de Colombia. Fonéticamente se oyen 7 vocales orales y 7 vocales nasales, y el número de consonantes es un poco más reducido, y en cuanto a las categorías morfosintácticas, hay una complejidad verdaderamente abrumadora. Bueno, el Yanomami se sabe todavía es una lengua no clasificada, es decir, todavía no se le ha visto ninguna relación con ninguna de las lenguas de la cuenca amazónica o de América Latina, o sea que es una lengua independiente, pero en la medida en que son más o menos hoy en día casi 40.000 personas entre Venezuela y Brasil, hay muchas variaciones y diría mucha diferenciación, tanto lingüística como dialectales. O sea, por ejemplo, a nivel de Venezuela, los de la Parima no hablan exactamente como los del Orinoquito, o los del Alto Camo, o los de Mavaca. O sea que hay diferenciaciones relativamente importantes cuando más nos apartamos, digamos, de las áreas orinoquenses. Es una lengua muy interesante, es una lengua aglutinante, quiere decir que tiene una raíz lexical, digamos, a la cual se va a agregar cantidad de sufijos. Es un idioma completo, digamos, con todas las dificultades gramaticales que puede tener un idioma. Incluso por algo será que en nuestra propia legislación, en la Constitución bolivariana, los idiomas indígenas son patrimonio de la nación y de la humanidad. Hay una hermosa literatura Yanomami, pero no hablamos de literatura Yanomami. Y si lo hablamos, nos reímos porque realmente quizás la gente en líneas generales no comprende que existe una literatura Yanomami, pero sí entiende que existe una literatura francesa o una literatura inglesa o una literatura alemana o portuguesa y etcétera, pero no entiende que existe una literatura Yanomami o Wayuu o cualquier otra, y sí las tenemos. También el código originario complejísimo del cual pues, se desprenden esas creaciones nos merecen el mismo cariño, el mismo aprecio y sobre todo pues, las políticas de mantenimiento y de difusión que se da a las obras literarias y a la oralidad. El chapono es el centro de comunión, de comunicación que existe entre ellos. Chapono es como el gran templo donde viven toda una población. Entonces hay fogones para cada familia nuclear. Una familia nuclear se conforma de la mujer, el hombre y los hijos. Pero cada familia nuclear va conformando toda una vida social, que es la organización que ellos todos tienen.
Entonces hay un fuego que normalmente es un fuego general, que está todo encendido siempre. La forma como hay un contacto físico entre una familia y otra en una vivienda comunal contribuye a desarrollar entre esa familia las relaciones de solidaridad que constituyen el conjunto de la comunidad. De ese fogón central, los fogones pequeños toman su tizón para crear su propio fogón y cocinar. Pero en realidad casi todos ellos viven en relación a un fogón central. Y ese fogón central es el que mantiene el fuego. Y además de mantener el fuego, mantienen el calor. Pero también es el símbolo que de alguna manera identifica y separa una familia de otras. Y el fogón compartido también es sinónimo del parentesco y de la solidaridad íntima de la gente que está a su alrededor, ¿no? Y las hamacas están colgadas en una especie de triángulo para construir realmente el espacio de la familia nuclear. Pero podríamos decir que más que una familia nuclear entre los Yanomamis, es una familia extendida, porque todos los Yanomami viven en una gran familia extendida. Todos los pueblos indígenas saben perfectamente bien con quién se tienen que casar sin que cause problemas, ni traumas, ni taras para la familia. Por eso es que los Yanomami hacían guerra por las mujeres. Hay muchas mujeres que han sido raptadas por los Yanomami para que conformen parte de su vida. Y las mujeres que roban son de otros pueblos indígenas. Ahora, cuando eso no ocurre, es el primo cruzado, el que puede ser parte de su pareja. Pero eso lo sabe realmente el chamán. El chamán o el chapori cumple un papel importante, porque es él el que sabe con quién se puede casar un joven. Ellos tienen que casarse, tienen que tener familia, tienen que ocupar los roles del adulto, tienen que ser cazadores, tienen que ser chamanes, y mientras no tengan mujer, entonces no tienen prestigio. El casamiento con el primo cruzado se trata de respetar, y la donde hay problema es cuando se considera una relación incestuosa. La relación incestuosa es, por ejemplo, los hijos de dos hermanas y los hijos de dos hermanos. Quiero decir que el sistema de primo cruzado no es del todo correcto, pero no hay, digamos, hasta la fecha, problema grave a nivel de consanguinidad. Antes se hacía, iban en guerra con las mujeres. Ahora han inventado una especie de reunión entre todos los pueblos del área para no pelear. Se llama la fiesta del Pijihuao. Ahí donde se reúnen todos ellos, entonces ahí se dialoga y se habla de las posibles reuniones matrimoniales que pueden existir. Eso se cuidan muchísimo ellos. Si acaso hay como un problema genético que se perturbe, que se perpetúa, enseguida lo ven, y entonces ahí busca solución. El hijo también es un bien de intercambio porque se va a casar, etc. Habrá un poder, digamos, que se puede multiplicar a través de los hijos. En el caso de la mujer, diría, obviamente hubo una especie de ceguera, diría, de algunos antropólogos que vieron como el hombre el protagonista de esa sociedad Yanomami, pero en realidad, como en la mayoría de la sociedad amazónica, diría, hay una complementariedad entre las tareas del hombre y las tareas de la mujer. Ya a nivel no más de actividad económica, la mujer tiene un lugar importantísimo, porque si bien es cierto que el hombre caza, pero la mujer pesca, y también el hombre. A nivel de las actividades, digamos, alimenticias, son ellas que preparan la comida. Eso no quiere decir que el hombre no puede colaborar, él puede. Es una complementariedad que dura toda la vida, porque cuando el hombre no está casado todavía, o depende de su mamá, o depende de su hermana, mayor o menor, depende o de una tía, etc. Siempre él va a tener su vida asociado a una mujer. Hay dos tipos de mujeres. Mujeres que pertenecen, a pesar de ser una sociedad igualitaria, etc., que pertenecen a grupos fuertes. Por ejemplo, mujeres cuyo padre o cuyo esposo es un gran chapori reconocido en toda el área. Esas mujeres entran, digamos, en el sistema de negociación que hace el líder, porque la virtud principal de un líder es la generosidad,
La avaricia es lo peor para un Yanomami. La generosidad, por lo tanto, tiene que tener bienes. Y son las mujeres las que más saben manejar el problema de los bienes. ¿Por qué? ¿Quién prepara el tabaco, que es un bien sumamente apreciado? Las mujeres. Pero ¿quién teje las cestas? Las mujeres. O sea, hay muchas cosas que son, digamos, bienes fabricados, digamos, por mujeres. Hay un papel muy particular que tiene la mujer cuando no es una mujer de la comunidad, cuando la mujer ha sido raptada. Esas mujeres raptadas son precisamente emisarios, son las negociadoras después de un tiempo para entablar otro tipo de relación con la comunidad supuestamente enemiga. La mujer es la curandera también, porque el chamán actúa a su manera para sanar, para cuidar la comunidad, etc. Pero la mujer es la que tiene el conocimiento de las hierbas, es la hierbatera, es la curandera, es la que ayuda a parir, es la que sabe de esas matas que pueden aliviar la fiebre o la diarrea, etc. El chapono significa el espacio en primer lugar de defensa, el espacio de resguardo, el espacio de vida, el espacio de donde ellos realmente hacen su vida privada también. La forma del chapono es una representación del cosmos. El cosmos, es decir, lo que está arriba está abajo, como decían los antiguos egipcios, y ellos desde el chapono observan el cielo, observan la luna, observan las estrellas, observan todo. Y dentro del chapono cae la lluvia, y la lluvia se riega por todo el chapono. Es decir, el centro de vida de los Yanomamis es el chapono. Un Yanomami no se puede concebir sin chapono. Porque efectivamente tiene una concepción circular también del cielo, es un disco, el disco celestial, y hay un disco celestial y hay también una parte circular abajo. Esa es concepción de disco que están uno sobre otro y nosotros estamos en uno de esos discos, digamos. Y el chapono, pues para mí es una tremenda obra de ingeniería. Por un lado, refleja perfectamente bien la cosmogonía del pueblo Yanomami, la forma como es la entrada de los rayos del sol por el lado oriental y la forma como hay un círculo concéntrico que ocupa la mitad de la extensión del territorio dedicado a la construcción de la vivienda comunal. Y también la forma misma como semielíptica que tiene con su techo levantado en forma oblicua. Es inclinado a tal grado que esa inclinación le permite estar debajo del chapono y a la vez le permite que no se moje el chapono cuando llueve. Entonces esa estructura es antiquísima y eso es una construcción enormemente grande. Eso puede tener 300 o 400 metros de longitud entre que comienza y termina y una sola entrada. Entonces en ese sentido el chapono es una construcción verdaderamente antigua que responde a los cánones de construcción de todos los pueblos indígenas del área amazónica. Además, el chapono también tiene una especie de tonsura, es decir, la tonsura de la cabeza que tienen los Yanomami porque ellos se rapan alrededor y les queda pelo alrededor aquí. Y esta parte es abierta, es como el chapono también. Eso dicen, que se dice muy bien, lo decimos todos los antropólogos, que es la representación del cuerpo, el chapono también. Es cuerpo, cosmos y espacio donde ellos viven. Por lo tanto, es una visión cosmogónica. El chapono está dividido, digamos, en la parte interna y la parte externa de la estructura. La parte externa, o sea, en el círculo, pero hacia afuera, pues la comunidad se enfrenta a las manifestaciones de la naturaleza y está enfrente, digamos, de lo que es la selva que constituye el ente que rodea a la comunidad, mientras que la parte de adentro, pues, ocupa el lugar íntimo donde, pues, los ritos y ceremonias se realizan con ese carácter precisamente, digamos, más adscrito a lo que es la particularidad cultural de este pueblo. Es verdad que el chapono está desapareciendo y diría en los últimos años ha desaparecido mucho más. Sin embargo, una cosa interesante es que ellos cuando construyen sus casas individuales o cuando se le construye la casa, porque eso sí existe, ellos se ponen en círculo, se mantiene jeja.
la plaza central, donde hacen la fiesta. O sea que la disposición de las casas individuales se han mantenido en muchos casos en círculo. Y cuando no se han mantenido, muy a menudo, como en la Parima, ellos hacen una casa que diría la casa comunal o la casa de donde se reúne, la casa de reunión, que puede tener efectivamente la forma de su chabono. Es decir, que la estructura mental no se les ha ido de su mente, está allí todavía. Sobre el Yanomami se ha dicho, en líneas generales, que los Yanomami son cazadores y recolectores. Pero en realidad el Yanomami es también agricultor, es pescador, conoce de tierras, conoce de cultivos. 70-80% de sus productos son de los conucos, los cultivos son diversificados. Es más, se sabe que en la selva amazónica había un tipo de plátano y que los Yanomami posiblemente cultivaban lo que llamamos hoy topocho. Junto con la cacería, con la recolección, el gran conocimiento que tienen de su medio, pues les ha brindado hasta hoy pues una dieta balanceada, una buena alimentación. Entonces, en realidad, las apreciaciones de que los Yanomami han sido cazadores y recolectores es inadecuado. Los Yanomami tienen de manera indudable que tener chamanes, o sea, de tener chapori, porque, primero y principal, han vivido muy aislados y además son muy antiguos. Y el chamanismo es una práctica milenaria de todos los pueblos del mundo. ¿Y para qué sirven los chamanes? Porque el chamán cumple casi todos los papeles que en la sociedad occidental la cumplen varios personajes. Por ejemplo, el chamán es médico. El chamán conoce la tradición, es decir, es un literato, es un poeta. El chamán conoce la historia de la sociedad y el chamán, digamos que comparándolo con la cultura occidental, sería como una especie de sacerdote, el que guía los rituales y el que sabe exactamente cómo manejar todo lo que tiene que ver con ese mundo cosmogónico. Digamos, la performance de los chamanes tiene básicamente dos vías. Una es la sanación, es un tipo de chamanismo. La otra es la invocación a los espíritus. El chamán debe pasar por una larga iniciación. Ahora bien, ¿cuál es la concepción que tienen los Yanomami de las enfermedades? Que las enfermedades no son producidas por elementos patógenos. Ellos entienden que las enfermedades las causan espíritus dañinos que de una u otra manera le están reclamando algo a la sociedad. El chamán, cuando se prepara para curar a un enfermo, él llama a los hécuras que están en el ambiente, digamos, vamos a llamarle así ambiente, y esos espíritus bajan volando y se introducen en su propia casa. Por eso es que el yopo cumple un papel fundamental, porque el yopo es el que le hace volar. Y ese espíritu del alma, de un espíritu poderoso, es el que le va a orientar para llegar al origen de las enfermedades. El uso temporal, ceremonial del yopo, no ha conducido a deterioro de salud, ni a ningún tipo de conflicto, ni tampoco a desórdenes, bien sea dentro de la comunidad o fuera de ella. El yopo es la de anadenantera peregrina, que así se llama. Lo que hace el yopo es estar en estado de trance. Es un trance hipnótico y está en una circunstancia de un estado alterado de conciencia, es indudable, y al estar en ese estado alterado de conciencia, puede producir los efectos deseados para la sociedad de la cual él está representando. La preparación del yopo siempre va molida, etcétera, con una ceniza de la corteza de un árbol, que se llama ama ansi. No hay realmente adicto en el sentido que nosotros le conocemos. Hay muchos abonos donde no hay chapori. Y eso perturba mucho la vida de la comunidad. Hay muchos factores que pueden explicar eso. Para mí es una como rivalidad de poderes en este momento que no sirve muy bien a la cultura Yanomami. Ellos tienen 30.000 años de memoria, o posiblemente más. Es una especie de enigma antropológico que todavía nos falta descifrar.
En ese sentido, hay sí una memoria colectiva que tiene muchísimos años. Y esa memoria colectiva no se ha borrado de sus mentes, está almacenada en su cerebro. Y como ellos son elementos de la naturaleza es más antigua que el ser humano. La mitología no es algo absolutamente fosilizado, digamos, y que puede haber muchas versiones del mismo mito de Génesis. En realidad, Yanomami tratan básicamente del origen del hombre y del origen de todo lo que existe en la tierra. Básicamente diría, existen seres ancestrales, existe dos demiurgos al inicio, lo que es un mitema en muchas mitologías amazónicas. Un mitema es un par de hermanos donde hay un bueno y un malo, es un poco como en nuestra Biblia, Caín y Abel, hay siempre uno bueno y el otro maluquito. Lo que es interesante en el caso de la mitología Yanomami es que son historias que tienen siempre una moraleja. Los Yanomami creen en la vida después de la muerte, o sea que el alma va a seguir viviendo en otro espacio celestial donde va a reunirse con sus demás ancestros, etc. En el momento de la muerte, el muerte es considerado como hostil en una primera fase, cuando se considera como Pore, que es el fantasma, el espíritu del muerto, el espectro, va a permanecer en la comunidad durante un tiempo y viene a fastidiar. Esa necesidad de calmar el muerto se pasa precisamente por hacer tabla rasa de todo lo que ha tocado el muerto. El hecho de cremar un cuerpo es un hecho universalmente comprensible. En el caso de los Yanomami, no es el cuerpo el que se come, no es el cuerpo el que se ingiere, el cuerpo se quema. Lo que van a sacar de esa incineración son los huesos que son los que no se queman, es decir, quedan como calcinados, quedan como porosos, y eso es lo que recogen, eso lo van a apartar en un cestico, y eso es lo que van a colocar sobre la cocina donde está el fogón. Y mientras se están cocinando, ese hueso está recibiendo el humo y la energía de la casa o de la familia, que es su familia normalmente, el que está como ritualizando ese hueso que está colgado sobre el fogón. Y ahí va a estar durante 2, 3, 4 meses, un año, no importa, ese hueso va a permanecer ahí. Cuando ya se hace la parte definitiva de triturar esos huesos, es que se prepara un carato de plátano en una gran olla, y ese carato de plátano, o sea, una chicha de plátano, digamos, plátano verde, se mezcla con el plátano, es ese polvo de los huesos. Y al revolverse, ahora el familiar es el que va a tomar la ceniza de esos huesos. Y hay situaciones en las cuales no se puede tomar. Si una mujer está embarazada, no puede. Si una persona está enferma, no puede. Si ha tenido un mal sueño, no puede. Se trata de una comunión extraordinariamente impactante, donde la gente llora y se desgarra porque está recordando la vida de su muerto. Y cada canto que se desarrolla en ese momento del Reajú está contando una historia de ese muerto. Después de esa celebración, ese ritual, digamos, todavía quedan cenizas. ¿Por qué? Porque las cenizas están distribuidas con familiares o amigos, y sobre todo, si se piensa que el difunto ha sido matado, ahí hay necesidad de vengar la muerte, hasta que ellos deciden cuándo realmente ya no hay más venganza, se mantiene la ceniza. Digamos, como primer significado, es un bulto de comida y principalmente de carne, que puede ser carne roja, carne blanca, etc.,
que va a ser distribuido durante una celebración. Eso supone que viene amigos, aliados, familiares, y ahí hay todo un sistema de invitación durante la cual se va a practicar diálogos ceremoniales y también se va a practicar negociaciones, que puede ser alianza para bien o para mal. Digo para bien o para mal, para hacer guerra o al contrario, para hacer paz. Celebrar un muerto, alianza matrimonial, etc. O sea que el Riajú es mucho más que una simple fiesta. Entonces, para preparar ese bulto, hay inicialmente una cacería de larga duración que se llama Geniomón. Mientras los hombres están cazando, las mujeres están preparando las frutas. Nunca puede faltar el tate, ese que es el plátano maduro. Cuando ya el festín está listo, etc., tiene también varias fases, porque los invitados mandan un mensajero, el Techimón, que va a presentar sus comunidades, y hay ese famoso baile de presentación que se llama pradial. Empiezan los invitados a bailar alrededor del chapón, en la parte circular, en la plaza central, y cada uno diciendo algo: yo soy Huayca, vengo de Maitax, y cada quien lanza alguna frasecita, y acompañado o no de un machete, de un arco, de una flecha, de unas palmas, las palmas ceje, solo o en grupo. Cuando entran están totalmente adornados, eso sí es obligatorio. Cuando termina la presentación de los invitados, también los anfitriones tienen que bailar, y así después de terminar el baile hay distribución del riajú, es decir, de ese festín, de ese banquete a todos los participantes, y puede empezar algunos rituales, como decía anteriormente, que son los diálogos ceremoniales. Y el diálogo ceremonial principal que puede ocurrir durante un riajú se llama el himón. Van a hacer un contrapunteo donde se dicen de todo. Van a tratar de expulsar tensiones y de tratar de negociar cuando hay tensiones. Si no hay tensiones, puede hacer negocio de intercambio de bienes, intercambio de noticias, intercambio de personas, o sea, alianzas matrimoniales, etc. Y después, bueno, se van los invitados con su bulto ofrecido por los anfitriones. Pero es verdad que hoy en día, bueno, de repente hay un partido de fútbol y ya hacen un riajú, o sea que ya entró ese hábito de hacer como lo que llamamos fiesta, digamos reunión con amigos también, pero no era el centro inicial del riajú. Yo diría que no sé qué futuro tiene. Yo quiero ser optimista y pensar que el ejemplo que muestra algunos Yanomami, tanto en Venezuela como en Brasil, porque, por ejemplo, esas dos organizaciones, Jutucara, Brasil, Joronami, Venezuela, ahora se reúne tanto en Brasil como en Brasil. Hay una comunicación relativamente frecuente, entre comillas, entre todos los miembros del pueblo Yanomami, y hay líder verdadero, David Copenhague, que es el brasilero súper famoso en el mundo, creo ahora, fue hasta la ONU, en todas partes, defendiendo la causa Yanomami. Ahora diría, se está vislumbrando, digamos, un concepto de la interculturalidad que más, diría, más correcta, más digamos, concorde con el significado de interculturalidad. Lo que más me ha sorprendido, incluso más allá de mis propias expectativas, es el tremendo liderazgo joven, nuevo, intercultural que está creciendo entre los Yanomami. Yanomami que hablan su lengua, que hacen su ceremonia, etcétera, pero que también saben castellano, que han ido a diferentes tipos de colegios, que forman parte de organizaciones que no son propiamente indígenas, y sin embargo ellos mantienen su derecho a la identidad, a conservar su cultura, por supuesto con las adaptaciones que requiere el tiempo en que vivimos, y también al mismo tiempo conservando celosamente y reforzando generacionalmente lo que es suyo propio. El problema, diría, que ya hay cambios que son irreversibles. La escuela, el ambulatorio,
la presencia misionera le ata. Y eso, a mi modo de ver, ha generado muchísimos cambios ya. El mayor riesgo para mí sería si los propios Yanomami jóvenes se desentendieran de su cultura, que se dejaran absorber por la tendencia de mestizaje, de migración, de dispersión, de vergüenza étnica algunas veces. Eso podría ser un peligro grandísimo. Ahora, afortunadamente, por lo que yo he visto, este peligro para los Yanomami, comparado con otros pueblos, es mínimo. Parece que su resistencia no ha sido en vano. Su capacidad de transmitir y conservar su cultura son bastante grandes. Ese choque entre dos tipos de conocimiento, dos tipos de medicina, dos tipos de fe, todo eso es perturbador. El choque está entre nosotros, los que no entendemos a los pueblos indígenas. Y no entendemos a los indígenas, pero tampoco entenderíamos a los africanos, ni a las mujeres árabes, y etcétera, etcétera. Podríamos hablar y poner muchos ejemplos de cómo nuestra cultura occidental se ha impuesto como modelo de pensamiento universal, pero sin respetar la diversidad cultural. Nosotros probablemente lo hemos superado reconociendo la diversidad cultural. Ahora los pueblos indígenas, 40 pueblos indígenas de Venezuela, tienen derecho a ser indígenas, a no sentir vergüenza étnica, a defender su literatura, a defender su religiosidad, a defender sus espacios geográficos y a que se les respete el espacio donde viven. Desde ese punto de vista, es la conciencia que se ha creado y lo hemos visto en razón de el defender el planeta y de estar en armonía con la naturaleza, porque ellos sí están en armonía con la naturaleza y nosotros no estamos. En este momento donde hay toda esa reflexión sobre el mundo indígena, hay unos líderes que han entendido que si quieren sobrevivir, tienen que seguir siendo indígenas. Yo creo que en este momento, tanto en Brasil como en Venezuela, los Yanomami tienen una buena oportunidad de sobrevivir como cultura, de fortalecerse, pero primero que nada hay que corregir el problema de la minería y también reforzar un poco la interculturalidad. Todo dependerá de ellos y también de lo que nuestra sociedad debe hacer con el mundo amazónico. Es una labor amplia que va en defensa, en darle herramientas educativas, que es el principal medio que ellos tienen para entrar en diálogo y en contacto con el mundo, diríamos, que les llega, al mismo tiempo que se defiende y se promueve sus culturas y se ve como una necesidad importante que haya esa capacidad personal de estas personas, de estos pueblos, para resolver sus problemas desde su situación, desde su cultura, desde sus usos y costumbres. Y no se trata de decir cosas, sino desde su cultura proclamar la presencia de Jesucristo. Entonces hay una comunidad de cristianos y otros no son. El que quiere es, el que no quiere es. Porque el objetivo es que tengan su cultura y defenderla, pero evidentemente no negarles elementos que puedan sin duda enriquecer esa cultura, así como nosotros recibimos también de su cultura elementos que nos acercan a Dios también de una manera diferente. Yo estoy firmemente convencido y lucho por esto, que mientras existan culturas como la cultura Yanomami, mientras estos pueblos indígenas continúen con su historia, aún introduciendo cambios que a veces son inevitables. Pero en esa medida, pues, el resto de la población terráquea tendrá futuro, tendrá planeta. En el momento en que suprimamos estas manifestaciones humanas, tampoco hay garantía para que dentro de 20 o 30 o 50 años haya planeta para nosotros mismos y para nuestros hijos, porque realmente la forma de deterioro de los indicadores es algo catastrófico, algo que solamente se puede evitar haciendo gala de lo que son las culturas alternativas, en este caso las culturas indígenas. Sin culturas indígenas no hay futuro ni para ellos, pero tampoco para nosotros, tampoco para el resto de la humanidad.